A ver, hay fechas que parecen estar grabadas a fuego en nuestra historia, ¿no? Momentos que definen por completo cómo vemos el mundo. Y 1492 es sin duda una de ellas. Pero la forma en que recordamos estos eventos dice muchísimo sobre nosotros y sobre todo sobre las historias que elegimos contar. Cada mes de octubre, la escena se repite, ya sea en plazas, en escuelas, se conmemora esta fecha como un hito, casi como una fiesta, como si fuera el punto de partida de nuestra civilización actual. Y aceptamos, casi sin dudarlo, la idea de que ese día nos subimos al tren del progreso y de la razón. Pero, ¿qué tal si le damos la vuelta a esa idea? ¿Qué pasa si esa narrativa tan aceptada del descubrimiento en realidad esconde algo más? ¿Y si esa supuesta entrada a la modernidad fue de hecho el comienzo de un gigantesco ocultamiento que todavía hoy define cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás? Empecemos por ahí. Entonces, poniendo esa celebración bajo sospecha. Pensemos un segundo en la figura del conquistador. A personajes como Hernán Cortés se les ha envuelto en un aura casi de héroes de epopeya. La cultura popular, la educación que recibimos, los presenta como estos sujetos audaces que expandieron las fronteras del mundo conocido, casi como los protagonistas de una película de aventuras. Y es precisamente aquí donde emerge el verdadero, digamos, el motor de la era moderna, el yo conquisto. Usualmente asociamos el inicio del pensamiento moderno con esa famosa frase de René Descartes, pienso luego existo, el ego cogito. Pero resulta que más de un siglo antes de que Descartes escribiera eso, Hernán Cortés ya estaba poniendo en práctica un principio muy diferente en las costas de lo que hoy es México, el ego conquiro, el yo conquisto. Y ojo, este yo conquisto no es un detalle menor, es, para muchos pensadores, el verdadero fundamento del sujeto moderno. Un sujeto que no nace de la reflexión o de la duda, sino de la acción violenta, de la conquista. Es el impulso de dominación, la práctica de verse a sí mismo como el centro del mundo y ver a los demás, a las otras culturas, como simples objetos para la propia expansión. Esto nos obliga a replantearlo todo. Si el yo conquisto viene antes que el yo pienso, entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la modernidad? Aquí, la figura clave para entender esta reinterpretación es el filósofo Enrique Dussel. Su trabajo es el que nos permite hacer esta lectura crítica, argumentando que hemos estado buscando el nacimiento de nuestro mundo, pues, en el lugar equivocado. Según Dussel, la modernidad no nació como un evento puramente europeo, ni con el Renacimiento italiano, ni con la Reforma protestante en Alemania. No, su verdadera fecha de nacimiento es 1492. ¿Y por qué? Porque fue el momento exacto en que Europa se abrió hacia el Atlántico y comenzó su expansión global. Y aquí viene el punto crucial de su argumento. Dussel utiliza una palabra muy específica y potente. Esto no fue un descubrimiento, fue un encubrimiento. Lo que se descubrió para Europa, se encubrió para los pueblos que ya habitaban aquí. Se les negó su identidad, su propia historia, su cultura. Se les ocultó para verlo solo como materia prima que debía ser civilizada. Este acto de encubrimiento dio origen a una dinámica que define el mundo hasta el día de hoy, la relación centro-periferia. Es que Europa no era el centro del mundo, se convirtió en el centro. Y solo pudo lograrlo al transformar a América, por la fuerza, en su primera gran periferia colonial. Esta estructura de poder es el motor geopolítico que nace en 1492. Ahora claro, un proceso de esta magnitud necesitaba una justificación ideológica. Y ahí es donde entra en juego el mito del sacrificio. La pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿Cómo se pudo racionalizar esta violencia? ¿Qué argumento, qué idea permitió que una civilización se sintiera con el derecho de someter a otras de esa manera? La respuesta está en lo que Dussel llama el mito sacrificial. Y es una idea tan poderosa como peligrosa. Básicamente sostiene que la violencia ejercida sobre el otro no es una simple crueldad, ¿no? Es un sacrificio necesario que se hace por un bien mayor, el avance de la civilización, el progreso, la modernidad misma. Esta cita lo resume a la perfección. La violencia se disfraza de un acto casi pedagógico, ¿se entiende? Se argumenta que es necesario sacrificar las costumbres del otro, su cultura, su libertad, para poder elevarlo, para sacarlo de una supuesta barbarie y llevarlo a la luz de la razón moderna.
Y esto, claro, tiene una implicación enorme. Nos obliga a reconocer que la razón moderna, esa que siempre asociamos con la libertad y la emancipación, pues no es tan pura como pensábamos. Nació ligada desde su origen a un acto de dominación fundamental, un trauma que, como sociedad global, todavía no hemos terminado de procesar. Todo esto nos lleva a la conclusión central, al corazón de este análisis, la idea de que modernidad es colonialidad. Dicho de forma rotunda, la modernidad es en su misma esencia, en su ADN, colonial. No es que la modernidad tuvo un capítulo colonial que ya superamos, es que una no puede entenderse sin la otra, son dos caras de la misma moneda. A ver, pensemos esto como un sistema donde la modernidad y la colonialidad están entrelazadas para siempre. Conceptos que a veces vemos por separado, modernidad, colonialismo, capitalismo, son en realidad partes de la misma maquinaria histórica. Y lo más impactante, este sistema no es algo del pasado, sigue operando hoy en la economía, en la política y hasta en nuestra forma de pensar. Bien, hasta ahora hemos hablado del origen ideológico, del software que corre en nuestro sistema actual, por decirlo de alguna manera. Pero toda ideología se apoya en una realidad material, en consecuencias tangibles que impactan directamente vidas y territorio. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. Más allá de la filosofía, ¿qué pasó con la Tierra? ¿Qué sucedió con la vida concreta de esos sujetos que fueron despojados de su humanidad y reducidos a simples etiquetas coloniales? Esa es una pregunta que nos obliga a bajar la mirada de los mapas y ponerla sobre el territorio.